Ya, vamos a hablar, insisto, de ecología y nos vamos a centrar en dos temas puntualmente, que es la forma en cómo fluyen algunas cuestiones por la naturaleza, cómo fluye la energía y cómo fluye la materia. ¿Ya? Pero antes de poder hablar de eso, vamos a dar una especie de introducción al tema de la ecología, porque se relaciona con esto que vamos a hablar. Entonces vamos a empezar hablando de en qué consiste la ecología. Y por definición, ¿ya? La ecología es el estudio de la casa. Esa es la definición directa de acuerdo a la palabra. La palabra eco deriva de una palabra que significa oikos, que es casa. ¿Ya? La economía, por si acaso, también deriva de lo mismo, es la administración de la casa. La ecología es el estudio de la casa. El- la raíz logos significa estudio o tratado. Por lo tanto, nosotros en ecología tenemos que estudiar cómo funciona nuestra casa, y nuestra casa es la biosfera. ¿Ya? Hay, desde ese punto de vista, una de las cuestiones más importantes son las interacciones. Ya habíamos visto nosotros que para poder definir una población tiene que haber interacción entre los individuos. Para definir un ecosistema tiene que haber interacción entre los individuos. ¿Ya? Y al hablar de ecología, también nosotros hablamos de distintos tipos de interacción. Sin embargo, aquí, bueno, esta es una definición de los distintos sistemas que conforman nuestro ambiente, la biosfera, la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera, que son básicamente las capas en donde se desenvuelve la parte de la vida. Acá hay un dibujito que habla de eso. ¿Ya? Esto es la biosfera, toda la sumatoria de las tres capas anteriores. La litosfera viene a ser la corteza. La palabra lito significa piedra, ¿ya? Por lo tanto, la litosfera básicamente es la esfera de piedra, o sea, la litosfera es lo tangible de nuestro planeta. La atmósfera corresponde al aire, ¿ya? Y la hidrosfera corresponde al agua que hay dentro de esta biosfera. Ahí se desarrolla, tal como lo representa acá, la vida. Podemos tener animales terrestres, las aves y obviamente toda la fauna marina formando parte de la hidrosfera. Y por lo tanto nosotros vamos a hablar de esas interacciones. Esta diapositiva habla de lo mismo, ya viene a ser más o menos lo mismo. Perdón. Un segundo. Eh, eh, Ahí está. Viene a ser una idea de lo mismo, solo que aquí nos habla de otro concepto que aparece, que es el concepto de ecosfera. Aquí quiero hacer diferencia un poco con esto. Eh, para algunos autores, la biosfera es la sumatoria de todo, y la ecosfera es aquella zona en donde interactúan estas tres capas para dar origen a la vida. Ya, desde ese punto de vista, consideramos a la ecosfera como el lugar en donde la vida se puede desarrollar, donde la vida es posible. Un ejemplo sencillo de esto es pensar en las altas montañas. Ya, si tú vas a una montaña muy alta, digamos al Monte Aconcagua, casi 7.000 metros de altitud, en la punta de ese cerro, tú no vas a encontrar vida de manera permanente. Ni siquiera, probablemente, ni siquiera vas a encontrar bacterias interactuando con otros. Vas a encontrar de vez en cuando algunos montañistas en la punta y eso sería todo. No vas a encontrar más que eso. Por lo tanto, como allí la vida no es posible de forma permanente, entonces hablamos de que eso no formaría parte de la ecosfera, pero sí formaría parte de la biosfera. Son sutilezas, por si acaso, no hacen gran diferencia. Para nosotros, al menos, a nivel de colegio, no hacen gran diferencia si hablas de biosfera o ecosfera. Pero es bueno indicarlo por si alguna vez leen un texto que aparezca esto, eh, para que tengan la idea de que a veces, eh, o sea, las ciencias biológicas son ciencias de hechos. No es una ciencia formal como las matemáticas. En un problema matemático, tú vas a encontrar una respuesta para un problema matemático. Pero a veces en biología va a depender de la interpretación que hagan los científicos que redactan los libros. Lo que depende de la interpretación es el nombre que tú le das. El evento existe, pero el nombre que tú le das a ese evento depende de la interpretación de los científicos. Entonces, es bueno tenerlo presente al menos. Ahora, esta imagen es muy importante
porque nos habla de las tres dimensiones que debe considerar la ecología. Es muy importante porque traslada la responsabilidad de la ecología no solo a los científicos que estudian sobre la naturaleza, sino que también la traslada a elementos tecnológicos y a elementos culturales. Fíjense, nos dice que la ecología estaría dentro de esta convergencia entre los factores que estudian la naturaleza, y aquí es donde la gran mayoría de la gente siempre considera la ecología como una ciencia, parte de la biología, que la ecología es un problema de los biólogos, ¿ya? O antiguamente, eso ha ido cambiando en los últimos tiempos, para ser bien real. Pero fíjese, la ecología incluye el conocimiento de la naturaleza. Entonces, ahí básicamente encontramos ciencia, ¿ya? Ecología, matemática, las ciencias de la vida, nos dice, biología, física, química, geología, con sus numerosas subdisciplinas, ¿ya?, de investigación, como la oceanografía, la astrobiología y las ciencias medioambientales. En el fondo, sí podemos decir que esta dimensión de la ecología, la que nosotros vemos aquí arribita, esta dimensión de la ecología se encarga de entregar el conocimiento que nosotros tenemos respecto de nuestro planeta. O sea, estos científicos nos dicen así funciona este asunto. Esto lo afecta, esto no lo afecta. Esto está bien, esto está mal. Esa es su visión. Luego, tenemos otra dimensión, que es la dimensión tecnológica. La tecnología, perdón, eh, ahí sí, ya. Ahora, la tecnología viene a darle una ciencia aplicada a este asunto. O sea, por ejemplo, un ejemplo simple. En la década de los 60 se empezó a hablar ya de que los automóviles y los motores de combustión interna en base a combustibles fósiles eran demasiado contaminantes. Y eso a la larga iba a traducirse en problemas de contaminación en las ciudades y probablemente más allá, hace 50 años atrás, 60 años atrás. Bueno, la tecnología trata de desarrollar una respuesta frente a eso. Entonces, hay ingeniería al respecto y dicen, partamos por tratar de hacer los automóviles más eficientes. Entonces, ya que por cada kilómetro no rindan 5 kilómetros, perdón, que por cada litro de benzina no rindan 5 kilómetros, tratemos de que por cada litro de benzina rindan 12 kilómetros. Y durante mucho tiempo esa tecnología fue aplicada. Los autos norteamericanos, de marca de patentes estadounidenses, de marca estadounidense, siempre se caracterizaron por tener altos consumos de combustible. Y una respuesta fueron los automóviles japoneses y asiáticos en general, que empezaron a desarrollar tecnologías que eran mucho más eficientes. Entonces ahí tienes marcas como, no sé, Nissan, Toyota, qué sé yo, este, que entregaban como producto un automóvil más eficiente energéticamente. Tú puedes considerar también como parte de la dimensión tecnológica el uso de energía solar, ¿ya? El reciclaje de sustancias, ¿ya? En el fondo, cualquier solución que implique tecnología para resolver los problemas ambientales va a estar dentro de esta dimensión. Y acá nos dice, se incluye, por ejemplo, la metalúrgica, el manejo de recursos, ¿ya?, cómo aumentar la eficacia un poco, el ejemplo que les daba del motor recién, ¿ya?, y las herramientas y productos derivados de la innovación. ¿Ya? No sé, lo mismo que les decía recién, de la tecnología de, de energía solar, por ejemplo. ¿Ya? Ahí tiene una dimensión tecnológica que va a actuar en función de lo que la dimensión natural defina. Bueno, ustedes saben que los automóviles eléctricos han ido aumentando considerablemente en el último tiempo, y ya para un par de años más hay varias empresas grandes, fabricantes de automóviles, que han dicho que van a dejar de producir automóviles de combustión interna. Entre ellas Volvo, ya que tal vez fue la primera gran empresa automotriz que dijo que desde el 2021 en adelante no va a producir más autos con benzina. Todos sus autos van a ser eléctricos. Y hay muchas otras empresas, Tesla tal vez la más famosa, que solamente construye autos eléctricos, y hacia allá vamos.
En Santiago, las micros que están circulando acá, las micros rojas, las nuevas micros, son todas eléctricas. Ustedes son muy jóvenes, pero hace 25 años atrás Santiago era una ciudad extremadamente contaminada producto del transporte. Hoy día el transporte prácticamente no está produciendo contaminación de combustión. Las micros verdes que quedan, sí, pero las rojas son todas eléctricas. O sea, tenemos esta dimensión. Y la tercera dimensión, que está relacionada con la ecología, es la dimensión cultural. Y esta es la que nos influye y nos afecta a todos. Porque al hablar de la dimensión cultural, hablamos de qué manera la ecología se impregna en nosotros, en nuestro quehacer. Aquí hay aspectos espirituales, por ejemplo, no es poca la gente que cree que el cuidado ambiental pasa por una cuestión más filosófica que práctica, el respeto a los animales, el respeto por la naturaleza. ¿Ya? Hay tradiciones en base a eso, hay religiones que se basan en el respeto al ambiente. El budismo, por ejemplo, es una religión de mucho respeto por el ambiente. Ciencias, la antropología, la sociología, las ciencias políticas, cómo ha ido cambiando nuestra visión de lo que es correcto, eso corresponde a la dimensión cultural. Y ahí estamos todos metidos. ¿Ya? Todos nosotros podemos aportar desde esta dimensión cultural. Probablemente desde la dimensión natural no, ¿eh? Porque requiere un conocimiento acabado, ya requiere estudios que nosotros tal vez no podríamos realizar, pero desde la dimensión cultural sí, ¿ya? Y ahí es donde hay que apuntar el foco. Entonces, eso más bien ecología. Y esta imagen que viene ahora también habla un poco, no, sí, habla un poco de eso, pero vamos a hablar primero ya un poco más directo. Para entender lo que viene más adelante yo les decía, vamos a hablar de las transferencias de materia y de energía en la naturaleza. Y para eso nosotros vamos a pensar en un sistema. En un sistema. Y los sistemas pueden ser abiertos o sistemas cerrados. Voy a hacer un dibujito aquí para entender un poco esta idea. Voy a pensar que eso que está aquí, eso que hice ahí, esa elipse, no una elipse en realidad. Bueno, que eso es una, una campana de vidrio, está completamente sellada, completamente sellada. ¿Ya? Y dentro de esta campana voy a hacer un frasquito más chico, ¿ya? Pero tiene, diríamos, una apertura aquí. ¿Ya? Ahí tiene una apertura. De modo que esto me queda más o menos así. ¿Ya? Y vamos a suponer que aquí adentro yo voy a poner, diríamos, agua. Por poner un ejemplo. Ya, pongo agua aquí. ¿Ya? Y yo quiero calentar esa agua. Para calentar el agua, yo voy a utilizar simplemente la luz solar que va a estar acá afuera, afuera de este sistema de campana de cristal. ¿Ya? De modo que el sol va a dar calor aquí y por lo tanto esa agua después de un tiempo yo esperaría que se evapore, ¿ya? Que se evapore y que probablemente salga de acá. Probablemente salga. Bien, voy a analizar desde ese punto de vista el sistema que voy a llamar cápsula grande. Voy a llamar así el sistema cápsula grande, al que está más acá, ¿ya? A esa línea. Bien, hay dos cosas que tengo que considerar aquí. Si yo pesara, ¿ya? Si yo pesara el sistema cápsula grande y digamos que me da un peso de 10 kilos, lo peso antes de calentar el agua, me pesó 10 kilos. Lo caliento, se evapora agua y el agua sale de esta cápsula y queda en la cápsula más grande. Nuevamente voy y peso este sistema. ¿Cuánto debería pesar en esa segunda situación? Lo mismo. ¿Por qué dice que es lo mismo? No se sumó agua, sí.
buena relación. No se sumó agua. Recordemos que lo que yo estoy pesando es todo esto, todo eso. Lo estoy pesando antes de que el agua se evapore y después de que el agua se evapore. Bueno, efectivamente debiese pesar lo mismo, por una razón súper simple. Este sistema, el sistema cápsula grande, está cerrado. Por lo tanto, el agua que se evaporó de la cápsula chica pasó a la cápsula grande, pero la suma del agua en la cápsula chica y en la cápsula grande es la misma. Cambia esta situación si ahora yo hago una apertura acá, en el sistema de cápsula grande. Yo la abro acá, en esta zona, por lo tanto, voy a marcarla por si no se nota muy bien. ¿Ya? Yo ahí hago una apertura. ¿Ya? De modo que ahora sí la cosa cambia. Hago el mismo principio, pongo acá, qué sé yo, una cantidad de agua para que todo pese 10 kilos, la caliento, se evapora, pero aquí la cosa cambia porque efectivamente uno podría esperar que el agua se evapore y que salga por este espacio. Por lo tanto, en este caso, si yo peso el sistema antes y pesa 10 kilos y lo peso después de calentar el agua, sí sería posible que pese menos. No sabemos cuánto, pero sería posible, porque ya no sería un sistema cerrado, ahora sería un sistema abierto. ¿Qué cosa está definiendo que un sistema, desde este punto de vista, sea un sistema cerrado o abierto? Lo que lo define es la posibilidad de que los elementos que forman parte de este sistema los atraviesen. En el primer caso, cuando aquí estaba cerrado, este sistema era cerrado para el agua. El agua no podía salir de acá. El agua es materia, son átomos, son moléculas. No podía salir. Por lo tanto, el sistema original, que recordemos, aquí estaba cerrado, ¿ya? Ese sistema original era un sistema cerrado para la materia. Pero, ¿y dónde está el pero? La energía sí podía atravesarlo. ¿Ya? La energía que yo utilicé para calentar este frasco venía desde afuera del sistema. Por lo tanto, tengo que analizarlo desde esas dos perspectivas. En términos de energía, este sistema es un sistema abierto, porque la energía puede atravesar este límite, puede calentar el agua. Es más, tú esperarías que esta agua se caliente y que este sistema después se enfríe. Por lo tanto, uno esperaría que este sistema pierda calor, porque es un sistema abierto en ese entonces. ¿Ya? Pero era un sistema cerrado para la materia, porque cualquier entidad material que hubiese estado aquí adentro no tenía para dónde escapar. Entonces, podemos definir los sistemas como abiertos o cerrados dependiendo del comportamiento que tengan las sustancias en sus límites. Los sistemas abiertos serán aquellos en donde la materia y la energía atraviesan los límites del mismo. Y los sistemas cerrados, desde el punto de vista biológico, son aquellos en donde solamente la energía puede atravesar esos límites. Desde ese punto de vista, la Tierra, en su totalidad, es un sistema cerrado en términos de materia. Yo tengo aquí nuestro planeta, vamos a dibujar un poco los continentes, qué sé yo, ya aquí tenemos un par de continentes, que es horrible, pero no importa. ¿Ya? Bueno, en términos de materia es un sistema cerrado. No se va a generar nueva materia acá. No se generan nuevos átomos, nuevos elementos. Pero en términos de energía es un sistema abierto porque nosotros dependemos de la energía que llega del Sol. Y nosotros vamos a ver que efectivamente llega una cantidad de energía importante. La Tierra de todos modos irradia un poco de energía. ¿Ya? Por algo se ve porque irradiamos, entre otras cosas, energía luminosa. Por eso se puede ver la Tierra. Ahora bien, eh, alcances. Alcances. En términos de materia, no es realmente completamente cerrado, ¿ya? Porque ustedes saben que todos los años, en cada momento, está llegando a la Tierra polvo de las estrellas, de repente puede llegar un meteorito que cae y por lo tanto incorpora materia a la superficie terrestre, etcétera, etcétera. Pero si nosotros calculamos la cantidad de materia que llega del exterior
insisto, meteoritos por lo cósmico, ¿ya? Versus la cantidad de materia que hay en la Tierra. La cantidad de materia nueva que llega es despreciable, es muy, muy poca, por lo tanto en la práctica se considera como un sistema cerrado. Ahora, claro, si en algún momento llegase un meteorote de un cuarto de tamaño de la Tierra, por ejemplo, claro, indudablemente en ese caso, en ese momento sería un sistema abierto, ¿ya? Pero En el chat lo por la consideramos humanidad. cerrado. ¿Perdón? F en el chat por la humanidad si llega a pasar eso. No, no pasa absoluto, o sea, no tendríamos ninguna posibilidad, ninguna. Imagínate que el meteorito que acabó con los dinosaurios tenía un diámetro de cerca de 2 kilómetros. Uno dice, bueno, una piedra de 2 kilómetros de diámetro es gigantesca, ya, es gigantesca. Sí, pero si pones 2 kilómetros versus los 6.000 y tantos kilómetros que tiene la Tierra, digamos, de radio, es nada, es absolutamente nada. Pero así todo dejó la escoba. Entonces, la verdad es que no se requiere de una piedra totota tan grande para poner en conflicto a la vida en la Tierra. Ahora, en términos estadísticos, una piedra de 2 kilómetros es gigantesca y no hay ninguna orbitando cerca, así que podemos estar tranquilos al menos por un tiempo. O sea que Aunque este una piedra de 2020, 2 kilómetros mató a todos los dinosaurios de un planeta y usted prácticamente. dice que no, ni siquiera vamos a poder hacer algo contra una piedra de 1000 kilómetros. No, nada, no, o sea, nosotros no tendríamos nada que hacer contra una piedra de 1.000 kilómetros de diámetro, no, nada que hacer. Estaríamos condenados simplemente, ¿ya? Condenados. Y imagínate. Pero para tranquilidad no hay ninguna orbitando, ya hay todo un sistema de vigilancia de los meteoritos y de los cuerpos celestes que se puedan acercar a la Tierra. Hay muchos satélites en eso, así que por lo pronto no hay nada. ¿Ya? Y las amenazas más recientes han pasado a varios miles y miles de kilómetros de la Tierra. Así que podemos estar tranquilos. Pero el 2020 no deja de sorprendernos, así que quizás que podría pasar más adelante. ¿Ya? Ahora, acá hay una imagen que es bien bonita, que es esa que está ahí. Lo que ustedes ven ahí, cada uno de esos puntitos son personas, ¿ya? Que fueron a hacer esta fotografía como un llamado de atención, producto del calentamiento del Ártico, del cambio climático. O sea, ahí tú ves un poco lo que se veía en la imagen anterior de las dimensiones de la ecología. Aquí uno puede ver un grupo de personas, ¿ya? Que desde su aporte cultural, ¿ya? Desde el respeto, de la promoción de la ecología, etcétera, desarrollan una acción que tiene por finalidad eh, llamar la atención sobre un fenómeno climático. Esta imagen ya es bastante antigua, la verdad es que el Ártico se derritió bastante desde ese entonces. Bueno, ustedes saben que el Ártico, el Polo Norte no es en realidad un continente, no es como la Antártica, que realmente hay un continente. El Polo Norte es simplemente agua finalmente que se congela, pero se congela cada vez menos, ¿ya? Así que no han sido muy eficientes estos llamados, lamentablemente, ¿ya? Y esta imagen nos habla de eso. Aquí lo que nosotros estamos viendo es flujos de materia y de energía. Ahí está la clave, nos dice, en amarillo se indican los flujos de energía. Vamos a analizar primero eso, los flujos de energía. Bueno, la fuente de toda la energía finalmente que está presente en la naturaleza, se dice que es el Sol. Directa o indirectamente nosotros, toda la energía que hay en la Tierra viene del Sol, directa o indirectamente. Directamente, por ejemplo, si tú tienes paneles solares para generar energía eléctrica, directamente. Indirectamente, el petróleo. Claro, porque el petróleo no tiene nada que ver con el Sol, pero con el Sol de ahora. Sí tiene mucho que ver con el Sol de hace millones de años, porque finalmente fue ese Sol o esa luz de hace millones de años la que hizo crecer esos árboles y esos animales que al momento de morir se transformaron en petróleo. Entonces, efectivamente, cuando nosotros consumimos petróleo, estamos consumiendo también energía solar de hace miles de millones de años. Esa es la única diferencia. Entonces el Sol entrega su energía, y acá vemos esa idea de las flechitas que nos llegan acá, y en la superficie terrestre hay solamente una familia o un grupo de organismos
que son capaces de tomar los rayos solares y hacer algo productivo con ellos. A esos organismos se les llama productores. Los productores son los vegetales y algunas bacterias. O sea, los productores serán aquellos organismos que son capaces de hacer fotosíntesis. Producto de que hay bacterias que hacen fotosíntesis, pero son muy chiquititas, muy pequeñitas, el efecto es más bien limitado. En general, cuando hablamos de un ecosistema, estamos hablando de ecosistemas que son sostenidos por vegetales, ¿ya? Para tener ese alcance. Ahora, no es menospreciar la función de las bacterias. Las bacterias son importantísimas. Las bacterias que hacen fotosíntesis son precursoras de los árboles y las plantas que hacen fotosíntesis. Son importantísimas. Lo que pasa es que su contribución en la sumatoria, su contribución matemática es limitada. Por eso es que no las consideramos en estos casos. Entonces los productores van a tomar esa energía del sol y luego van a fabricar moléculas orgánicas. El proceso se llama fotosíntesis, nosotros lo vamos a revisar más adelante. Y van a tomar entonces, como les decía, estas moléculas y van a fabricar moléculas orgánicas. Una molécula orgánica es una molécula que está formada por carbono más hidrógeno más al menos un poco de oxígeno. Esas son las moléculas orgánicas. Aunque la definición también es un poco, los límites son difusos, probablemente en química van a definirla de otra manera, o podrían preguntarle a Mr. Sergio cómo definen moléculas orgánicas desde el punto de vista de la química. ¿Ya? Pues las moléculas orgánicas son eso, son moléculas que los animales somos capaces de lidiar con ellas. Esa es la idea. Ahora bien, pasa lo siguiente. Las plantas van a utilizar esa energía para hacer fotosíntesis y van a producir moléculas orgánicas. De las moléculas orgánicas que ellas producen, hay una parte que ellas mismas consumen. ¿Ya? O sea, una planta produce glucosa, pero la planta también consume glucosa, como parte de su propia existencia. Entonces, cuando la planta está consumiendo glucosa, está quemando esa glucosa, está generando energía. Y una característica que tiene la energía es que cumple con las leyes de la termodinámica. Y una ley de la termodinámica nos dice que en toda transferencia de energía se libera un poco de energía residual. O sea, que cualquier conversión de energía genera disipación. Y eso es lo que nosotros estamos viendo acá. Acá arribita. Eso que nos dice acá, calor, se debe a que la planta convirtió energía solar en energía química y después convirtió esa energía química en otra forma de energía química. En cada uno de esos momentos se está disipando calor. Esto trae una consecuencia. Vamos a poner una consecuencia numérica. Pensemos, por ejemplo, que el Sol aportó 1000 unidades de energía. Da lo mismo la unidad que ustedes quieran, ya calorías, watts, da lo mismo, la unidad que ustedes quieran. Vamos a suponer, por ejemplo, que esta planta va a utilizar esos 1000, pero digamos que esta plantita de esos 1000, va a ser capaz de transformar, digamos, 300. Es capaz de transformar esos 1000 en 300 unidades de energía. No se nota casi nada el 300. Vamos a ver qué se puede hacer respecto de esto. Texto. Ahí sí, ahí queda negro. Ya, 300 unidades de energía. Ya, eso fue la planta capaz de transformar. Y digamos que producto de la disipación, se disiparon 50 unidades de energía. Lo que nosotros podemos ir viendo en este caso es que la energía que está quedando disponible va disminuyendo en la medida que se va avanzando.
¿Ya? Porque, ¿qué va a pasar ahora? Este conejito se va a comer a esta planta, o parte de la planta, o los frutos, qué sé yo. Por lo tanto, si esta planta recibió 1000, pero solamente fue capaz de transformar esos 1000 en 300, y de esas 300 hay 50 unidades energéticas que se fueron como forma de calor, finalmente lo que yo puedo ver es que disponibles para este conejito van a quedar apenas 250 unidades de energía, porque el resto se fue disipando. Este conejito ahora, a su vez, va a ser capaz probablemente de asimilar de esos 250, digamos que asimila solamente 100 unidades energéticas. ¿Ya? Y que de esas 100 unidades energéticas disipa, digamos, 45 unidades energéticas. Bueno, ya pueden ver lo que está pasando, y es que la cantidad de energía que va quedando disponible va disminuyendo cada vez. Si aquí nosotros ahora, por ejemplo, dibujásemos un tercer organismo, digamos que este conejo ahora va a aportar a... No tengo mi tablet, así que vamos a dibujar una cuestión bien fea nomás. Ya pensemos que ese es un carnívoro cualquiera. ¿Ya? Bueno, ese conejito ya no va a estar aportando 100 unidades energéticas, va a estar aportando solo 55. Y digamos que este va a asimilar solamente 15, y digamos que va a disipar 10. ¿Ya? 10, por ejemplo. ¿Ya? La idea ya está, yo creo. Y es que la idea es que cada vez que se van produciendo intercambios energéticos, va siendo cada vez menos eficiente y la disipación también va siendo lo suyo. ¿Qué pasa entonces? Que después el nivel de energía que va a llegar a los descomponedores es cada vez menor. Y los descomponedores también liberan calor y etcétera. Por lo tanto, se va produciendo una especie de agotamiento de la energía. Y otra cosa que deben considerar, fíjese en el animalito este que dibujé yo. Le llega súper poca energía finalmente. Si ese animal tiene que consumir más energía, porque con 15 no hace nada, ¿qué alternativas tiene? Comer más. Comer más conejos. Exactamente. ¿Cierto? ¿Y qué alternativa tienen los conejos? Comer más plantas. Por lo tanto, yo puedo ver que los flujos de energía implican que siempre en el nivel de los productores habrá más energía disponible que en el nivel de los consumidores primarios. Pero siempre en el nivel de los consumidores primarios habrá más energía que en el nivel de los consumidores secundarios. Y así sucesivamente. Cada vez el nivel de energía va disminuyendo. Por eso es que en una pirámide trófica, siempre el número de carnívoros va a ser limitado. O sea, tú puedes tener, no sé, 100 kilómetros cuadrados de praderas, ¿ya? 50 ñus viviendo en esos 100 kilómetros cuadrados, y vas a tener probablemente 2 o 3 leones. ¿Ya? Los números, de otra manera, no darían. Si hay pocos ñus, no pueden haber muchos leones. Si hay muchos ñus, no podría haber mucho pasto. Se van estableciendo equilibrios, ¿ya? Finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Que se va perdiendo, se va perdiendo, se va perdiendo tanta energía que al final, no puedo sacar esta cosa. Ahí sí. Ustedes no ven nada de lo que estoy haciendo, es mover estas láminas, estas ventanas que son para rayar, no es tan simple. Bueno, es tan baja la cantidad de energía que está quedando que al final se disipa toda. Se disipa toda la energía y no queda. Como no queda energía, porque se disipó, o sea, en realidad, como no queda dentro del sistema, porque se disipó el ambiente, va a ser necesario siempre que el Sol esté entregando energía para que este sistema pueda seguir fluyendo. Ahora bien, con la materia pasa otra cosa. Las flechitas verdes. Aquí hay una flecha, ahí abajo, una flecha verde, la voy a remarcar con rojo. Esa flecha, si ustedes se fijan, no existe, ¿ya? Con la energía. ¿Ya? Esa flecha que está ahí viene a cerrar el ciclo.
viene a cerrar un ciclo. De modo que lo que nos está diciendo esa flechita es que la materia sí se puede reciclar. La materia sí se puede reciclar. ¿Por qué? Esta planta va a ocupar nitrógeno para hacer proteína, el conejo va a orinar, después va a hacer pipí, va a hacer caca, el conejo se va a morir, ¿ya? Y los descomponedores van a utilizar esas deposiciones o ese cuerpo, van a devolver moléculas inorgánicas a la Tierra y esas moléculas inorgánicas van a volver a los productores y se hacen de lo mismo. Por esas razones que se dice que, en este caso, es un sistema cerrado para la materia. Dígame. ¿Qué son esas moléculas inorgánicas? Las vamos a ver en su momento, pero básicamente son, por ejemplo, nitrógeno, ¿ya? Es tal vez la más importante, ¿ya? Y algunas sales minerales, pero el nitrógeno y fósforo son los principales para los productores. Bien, acuérdense, el próximo viernes, clase y quiz, muchachos, ¿ya? El PowerPoint lo voy a subir hoy día para que también lo tengan. Que estén muy bien, muchachos. Usted Qué igual, bonito. mister. Chao, Nos vemos chao, el un fin de gusto semana. verlos. Nos vemos, que estén muy bien. Hasta luego, mister. Hasta luego, muchachos.